Una llamada inesperada. Los primeros rayos de luz del día acariciaban suavemente la habitación mientras el teléfono vibraba con urgencia sobre el escritorio. «Buenos días, papá», resonó la voz de una niñita a través del auricular. Con calma, intenté explicarle que estaba en un error, que tenía el número equivocado. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, ella simplemente dijo, «Soy yo», y colgó. Una sonrisa medio contenida se dibujó en mi rostro mientras dejaba el teléfono a un lado. 3 días después, en medio de una mañana agitada, el teléfono volvió a sonar. Con gesto preciso, contesté mientras mi esposa Alma luchaba con la oleada de náuseas matutinas. «Hola papá», el tono lleno de alegría de la niña llenó la bocina. Pacientemente, le repetí que se había confundido de número. «Eres mi papá, tonto», respondió la niña con un tono de voz juguetón. «Dile a mamá que espero que se sienta mejor pronto». El sonido del tanque en el retrete descargando se mezclaba con las palabras cuando el vómito irrumpió. Justo antes de que pudiera indagar cómo esa niña sabía sobre las náuseas de Alma. Sin embargo, mis intentos por regresar la llamada se toparon con un tono muerto. El teléfono cobró vida nuevamente tras algunas semanas, cuando las hojas de otoño comenzaban a caer. Esta vez, me encontraba administrando una dosis de antibióticos a mi fiel compañero de 4 patas. «¿Freddie se pondrá bien?», preguntó la niña, con una voz contenida de preocupación. Una pausa y luego la respuesta tranquilizadora, «Sí, el medicamento para los oídos hará que Freddie se sienta mucho mejor». «¿Cómo te llamas, cariño?». Pero, antes de obtener alguna respuesta, el clic del otro extremo me dejó con un nudo de intriga. No pasaron muchas semanas más, y con la fecha de parto de Alma aproximándose, el teléfono volvió a timbrar. «Dile a mamá que estoy súper emocionada de conocerla», dijo la niña con un matiz de emoción. Esta vez, finalmente pude externarle aquella duda que tanto me comía la cabeza. «Dime, ¿de dónde estás llamando?». «Del otro lado», respondió la pequeña sin aclarar la situación. Intrigado, continué, «¿Dónde queda eso?». «No lo sé», admitió la niña. La conversación se enredó en detalles extraños sobre charcos y frío, y un lugar oscuro y retorcido que ella llamaba el otro lado. Percibí un eco de soledad en su voz cuando me confesó que su único acompañante era el señor Huesos. Este personaje, un siniestro esqueleto, solía aterrarla constantemente. Le pregunté si estaba con ella en ese instante y respondió: «No». No dejaba de reírse sobre cómo quiere lastimar a las personas, así que corrí hasta que se volvió cálido y luego te vi cortándole las uñas a Freddie. Así fue como supe que serías un buen papá. Por eso me quedé aquí. No puedo esperar para conocerte a ti, a mamá y a Freddie. La idea de que un espíritu pudiera reencarnar, como si fuera un eco del pasado, se arraigó en mi mente. Aunque me esforcé por no dejarme arrastrar por esa posibilidad. El nacimiento de mi hija, unos meses después, marcó un nuevo capítulo en nuestras vidas. Nació pesando poco más de 3.5 kilogramos, en un parto que salió tan bien como razonablemente podrías esperar. De regreso en casa, contemplaba a mi pequeña en su cuna, soñando plácidamente. Me preguntaba sobre todo aquello que le deparaba el futuro. ¿Acaso recordaría las conversaciones que tuvimos por teléfono? ¿Mantendría esa voz inocente? Imagina mi sorpresa cuando el teléfono volvió a sonar esa misma noche, en el suave murmullo de la oscuridad. Lo atendí con urgencia, y la voz de la niña era una maraña de histeria. Con cuidado, le pedí que se calmara y explicara lo que estaba sucediendo. «Me engañó», respondió con extrema angustia. Le pregunté quién la había engañado y la respuesta me dejó perplejo: el señor Huesos. Siempre supo dónde estaba. Las palabras de consuelo fluyeron, mientras intentaba calmarla y diciéndole que todo estaría bien. Pero la pequeña seguía insistiendo: no lo estará. Le pregunté por qué estaba tan segura, y la respuesta me heló la sangre: porque él es el que nació. Bajo mi casa se oculta un macabro secreto. Bajo mi hogar yacía un macabro secreto, 27 cadáveres. Los descubrieron accidentalmente tras un terremoto que perturbó los cimientos, de lo contrario, dudo que hubieran sabido jamás de su existencia. Después que la tierra dejó de moverse, un houle putrefacto emergió desde las profundidades impregnando toda la casa. En mi afán por descubrir el origen de aquella pestilencia, enfoqué mi linterna hacia la trampilla de acceso al sótano. Entonces, vislumbré un brazo humano asomando entre la tierra. Sin siquiera pensarlo alerté a las autoridades, y así comenzó el caos en mi vida. Nada que se le pareciera se vio antes en nuestro pequeño pueblo,
y los medios de comunicación se volvieron locos. Los investigadores lograron identificar algunos cadáveres y la prensa local los bautizó como los asesinatos del abecedario. Y es que, de manera peculiar, parecía que les quitaron la vida en orden alfabético. Una por año, durante un lapso de 27 años. Todas las víctimas eran mujeres en sus últimos años de adolescencia o con máximo 27 años. La última a la que identificaron se llamaba Amanda Zarate, mientras que la primera llevaba por nombre Kenia Anso. Evidentemente, mi esposa y yo nos convertimos en los principales sospechosos. Una vez que nos arrestaron procedieron a tomarnos muestras de nuestro ADN para comparar con las pruebas forenses halladas en el sótano durante las exhumaciones. Sin embargo, tenía la total certeza de que no encontrarían rastro alguno de mí o de mi esposa en ese lugar. Desde que nos mudamos a vivir a esa casa, jamás nos nació interés por explorar los cimientos de la propiedad. Por otro lado, sospechaba que hallarían una conexión entre mi persona y aquellos que yo sabía que eran los verdaderos asesinos. Mis padres. Me habían heredado aquella propiedad tan solo unos meses antes. Unos auténticos monstruos, malvados y abusivos hasta más no poder. Su indeseable existencia terminó cuando perdieron el control de su vehículo y se estrellaron tras descender por un barranco. Cuando me llamaron para informarme de su muerte, lo primero que pasó por mi mente fue, por fin, maldita sea. Nunca fui más que un saco de boxeo para esas personas. En aquella maldita casa sufrí toda clase de gritos, golpes y vejaciones. Sin embargo, ante los vecinos debíamos conservar la fachada de familia perfecta, de hijo ejemplar. Todo era una farsa. Eran horribles, y por eso escapé a los 15 años. Me fui con la intención de no volver jamás. Realmente me sorprendió mucho cuando supe que me heredaron la casa. Creí que era su último acto de desprecio hacia mí cuando vi el estado de abandono en el que la dejaron. Al menos, la propiedad estaba libre de deudas, pero requería una buena inversión si deseaba venderla a un buen precio. Por eso decidí volver a vivir en ella. Y ahora, me doy cuenta de que mis padres no solo eran seres despreciables. Eran unos enfermos, malditos demonios sádicos. El ADN de ambos se localizó en el cuerpo de Amanda Zarate, la mataron juntos. Sin embargo, la revelación más devastadora para mi existencia fue que no lograron vincular mi ADN con el de ellos. No existía ningún tipo de consanguinidad. No era su hijo. Estaba francamente desconcertado hasta que los investigadores exhumaron los cadáveres más antiguos, separados de la fosa principal. Allí localizaron a una pareja joven cuyo ADN coincidía con el mío. Sus primeras víctimas. El paseo de Diana. Diana ni siquiera podía reconocerse a sí misma. Tenía la piel completamente pálida y había perdido el control sobre los músculos del rostro. Se acercó a la tienda de souvenirs de donde tomó una gorra y unas llamativas gafas de sol. Le resultó imposible no observar su nueva imagen en el espejo del lugar. Mientras tanto, el dependiente pegó un salto olímpico por encima del mostrador y salió como alma que lleva el diablo, hacia las calles de San Diego. Mientras Diana recorría aquel parque, las aterrorizadas madres tomaban a sus hijos pequeños y huían a toda prisa. Recordó que a las personas les agradan las sonrisas e intentó dibujar una en su rostro. Sin embargo, sus labios colgaban completamente entregados a la gravedad y la sangre de la nariz empezaba a inundar sus dientes. 2 patrullas de policía rechinaron las llantas en una esquina, el estridente sonido de las sirenas, puertas abriéndose y las temblorosas armas de los oficiales apuntando justo a ella. Entonces, observó a David salir de la parte posterior de una de las patrullas. David era un viejo amigo que la conocía desde que era una pequeña. Ella lo saludó como tantas otras veces, pero en esta ocasión no le devolvió el saludo. No pudo, pues intentaba convencer a los oficiales de que bajaran sus armas. Lo que parecía bastante irónico, pues David portaba su propio rifle. En ese momento, Diana se percató de que estaba en serios problemas. Consideró que probablemente tenía que ver con el charco de sangre que se formó sobre el pavimento, justo frente a sus pies. Parcialmente mutilada, aquella mujer gorgoteaba suavemente un líquido rojo por la boca, dejando un grueso rastro de sangre mientras intentaba arrastrarse para salvar su vida. Le arrancaron ambos ojos y el brazo izquierdo. Sabiendo que había tomado algo que no debía, Diana se arrastró hacia la mujer. Se quitó la gorra y las gafas de sol para proceder a arrancar de su propia cara el rostro de aquella mujer agonizante. «Debemos neutralizarla», gritó uno de los oficiales. «Por favor, tengo un dardo tranquilizante», suplicó David. «No tenemos tiempo para esas cosas».
Diana tomó el rostro de la mujer e intentó pegarlo al cráneo de su dueña. Sin embargo, la piel ya empezaba a enrollarse en los bordes como la piel de cerdo cuando se expone al sol. Las cosas no tendrían que haber terminado así. Diana solo quería un poco de diversión. Estaba harta de la misma rutina diaria y de observar a la gente desde lejos. El sonido de las sirenas fue superado por 6 detonaciones. Se tambaleó hacia el recinto de donde había escapado y con un último esfuerzo, saltó el muro. Cayó directamente en el foso y se recostó boca arriba mientras la luz del sol me acariciaba su verdadero rostro grisáceo. Todos los otros chimpancés del zoológico se acercaron a verla. Al menos Diana moriría acompañada de su familia. Mi esposo tiene un doble malvado. Yo soy el verdadero, me gritó el hombre que podría ser Matías. No, yo soy el verdadero. El hombre al que juraste fidelidad frente al altar, exclamó el otro que también podría ser Matías. Los observé con detenimiento mientras les apuntaba con la escopeta. En el mundo entero no se hablaba sobre otra cosa que no fuera la aparición de estos dobles, aunque nunca creímos que nos pasaría a nosotros. Matías insistió en que aprendiera a usar la escopeta, a sabiendas del odio tan grande que tengo por las armas. Mientras los veía, me percaté que ambos tenían la misma ropa, el mismo corte de pelo y hasta el ridículo corbatín que tantas veces le dije que tirara a la basura. Los mismos ojos, llenos de desprecio. El mismo tono de voz, molesto porque tardaba demasiado en decidir. Respiré profundo y sujeté la escopeta con fuerza. Maldición, Sandra, ¿acaso no puedes distinguir a tu esposo de uno falso?, gritó el primer Matías. Parecía que el segundo también gritaría, pero entonces me habló con una voz suave que no escuchaba desde hacía años. Jamás te volveré a pedir que me prepares albóndigas de carne. Sé lo mucho que las odias. Y te prometo que nunca más volveré a compararte con mi madre. No es justo para ti. Me disculparé con Arturo por correrlo de la casa después de salir del closet. Intentaré ser una mejor persona, un mejor esposo, un mejor padre. Por favor, no me dispares. Imbécil, gritó el primer Matías lleno de felicidad. Me habían dicho que los dobles eran débiles, pero no pensé que tanto. Ni siquiera tienes valor, y ahora Sandra sabe quién de nosotros es el verdadero. Asentí lentamente con la cabeza mientras parpadeaba por los nervios. Así es. Ya sé cuál de ustedes es mi verdadero esposo. Y entonces disparé. El doble se estremeció con el escopetazo, estaba convencido de que sería él quien recibiría la lluvia de perdigones. Miró hacia el otro lado y entonces soltó un profundo suspiro. Se levantó y me miró con preocupación mientras dejaba la escopeta en el suelo. Se aproximó y puso sus manos en mis hombros. Y con aquella voz que tantas veces anhelé escuchar preguntó, ¿estás bien? Temblando por lo que acababa de hacer, asentí nuevamente. Entonces lo miré y le dije, te reportaré si me mentiste sobre los cambios que prometiste hacer. No creo que sea la única en cometer el error de disparar al equivocado. El doble de Matías negó con la cabeza y me sonrió con ternura. No, claro que no. Es arriesgado, pero resulta mucho más fácil para nosotros convertirnos en esa versión que la persona no echa de menos. Y siempre podemos justificar el cambio por la forma diferente de ver la vida tras una experiencia tan traumática. Se quitó el corbatín y lo miró con desagrado, entonces lo arrojó al bote de basura. Hasta ahora nadie ha puesto queja. Lilith no debe poner un pie en tierra firme. A la persona que localizó este mensaje, es sumamente importante que entregue esta carta al oficial al mando. Soy el capitán de este velero que supuestamente han recuperado. Si estás leyendo esta carta significa que yo junto con mi tripulación, perecimos. Mi nombre es Delmiro Méndez y juro en nombre de Dios Todopoderoso que este relato es verdadero. Mientras cruzábamos el estrecho de Java, nos involucramos en una situación tan increíble como espeluznante. Localizamos a una niña de unos 10 años de edad varada en una diminuta isla rocosa del tamaño de una cancha de tenis. Situación sumamente extraña, aunque peor sería el hecho de que la pequeña estaba encadenada a una roca. Una atrocidad sin nombre. Tan pronto como mi tripulación salió del estado inicial de shock, pusieron manos a la obra para liberar a la niña y subirla a la nave. Intenté comunicarme con esta niña, pero no pudo o no quiso hablar. No quise insistir demasiado. Mientras tanto, la llamé Lilith. Como puedes imaginar, no cabíamos de la alegría por rescatar a una pequeña en medio del océano. Pero, una extraña especie de melancolía se asentó sobre el barco como una neblina espesa y oscura.
algunos de los marineros más viejos empezaron a hablar de malas premoniciones. Un día después del rescate, el navegante de la nave, que antes no parecía preocupado o alterado en lo más mínimo, se localizó sin vida en su camarote con una herida de bala autoinfligida. Coincidentemente, este primer suicidio aconteció tras la llegada de Lilith y me inquietó demasiado. Poco después y sin previo aviso, todos los suministros de la embarcación se llenaron de plagas. Insectos muy extraños, algunos que nunca vi en mi vida, infestaron la comida echándola a perder en su mayoría. El cocinero juraba que un día antes el almacén quedó perfectamente limpio, y yo le creía. Que la embarcación se volviera escenario del ataque de una plaga era un misterio desconcertante. Inmediatamente ordené un racionamiento estricto de los alimentos que aún podían consumirse. Este incidente solo exacerbó el sentimiento de malestar que ya afectaba al barco. La tripulación empezó a susurrar que Lilith era responsable de todas esas desgracias. Su creciente hostilidad hacia la niña era más que evidente. De hecho, escuché a algunos de mis muchachos de cubierta discutir sobre si debían arrojarla por la borda. Entonces nos alcanzó la calamidad final. Una niebla tan densa como el lodo se extendió por el mar y envolvió nuestro barco. Además, el viento dejó de soplar deteniendo por completo nuestro movimiento. Una quietud mortal, del tipo que no había sentido ni siquiera en tierra firme, nos abatió. No sé durante cuánto tiempo nos mantuvo inmóviles, tal vez semanas. La niebla se negaba a disiparse, y junto con la sed y el hambre, sumió a la tripulación en la locura total. No pasó mucho tiempo antes de que saltaran al mar, quizá con la esperanza de escapar a su terrible destino. Creo que yo también estoy sucumbiendo ante la locura, así que escribo esta carta mientras todavía me queda algo de cordura. Quienquiera que esté leyendo esto, le imploro, Lilith no debe poner un pie en tierra. Ella estaba atada a esa isla por una razón. En ese momento, Lilith dejó de leer la carta al escuchar la bocina de un barco que se aproximaba. Desenmascarando hombres en un grupo de Facebook. En el pueblo donde vivo tenemos un grupo público de Facebook, donde las mujeres suelen publicar fotografías de hombres y solicitar información. Tiene cientos de miembros, la mayoría de los cuales se conocen entre sí. Ya sabes lo que dicen, pueblo chico, infierno grande. El grupo se creó con la intención de compartir experiencias personales e información clave adquiridas a través de las aplicaciones de citas. Además, si detectamos a cualquier hombre usando una cuenta falsa, inmediatamente lo exponemos. Lo mismo sucede si algún imbécil intenta engañar a su pareja, hacemos llegar a la mujer capturas de chat impresas dentro de un sobre. Tampoco tenemos inconveniente en escudriñar antecedentes penales. A menudo, especulamos las razones por las que la policía local se rehúsa a enjuiciar a los delincuentes recurrentes. Sabemos que existe mucha corrupción, sobornos y nepotismo en la institución. En este pueblo también tenemos un segundo grupo. Un grupo privado. En ese grupo, las mujeres son libres de compartir detalles sobre encuentros particularmente desagradables con un exnovio. Supongamos que un exagresivo se metió por la fuerza a la casa de un miembro del grupo. Y solo supongamos, que forzó la caja de seguridad de este miembro y robó una cadena con un profundo valor sentimental para venderla en una casa de empeño cercana. Nuevamente, supongamos que el gato de este miembro del grupo se escapó porque el hipotético ex tóxico dejó una ventana abierta antes de huir. Y el hipotético gato terminó atropellado por un automóvil que pasaba. Además, las hipotéticas tripas del pobre felino tuvieron que ser levantadas de la hipotética calle. Si algo como esto sucediera, hipotéticamente, no pasaría mucho antes que otro miembro de nuestro grupo se acercara al responsable en un bar. Y una vez que hubiera bebido lo suficiente, ella tomaría la iniciativa y le sugeriría ir a su casa. Él estaría de acuerdo creyendo que es todo un Casanova. Y definitivamente batallaría para meter la llave en la cerradura por los efectos del alcohol. Entonces, jamás se daría cuenta de que nunca cerró la puerta detrás de él. A partir de ese momento, el nombre de este sujeto no tardaría en aparecer de nuevo en el primer grupo, el público. Aunque en esta ocasión sería en un artículo publicado por los noticieros locales acompañado del titular: lo encontraron sin vida con 5 kilogramos de arena para gatos en la garganta. Y todas reaccionaríamos con un «me entristece», también ofreceríamos a la familia nuestras condolencias en los comentarios. Indudablemente publicaríamos numerosos mensajes sobre lo mucho que nos impactó la noticia de que alguien pueda perpetrar un acto tan horripilante. Por supuesto, todo esto hablando hipotéticamente. 100 años tarde, demasiado tarde.
Demoró años para que los científicos desarrollaran la tecnología necesaria para viajar en el tiempo, pero finalmente sucedió. Entonces llegaron las primeras pruebas con humanos. Estaba nervioso, pues me convertiría en la primera persona en viajar por el tiempo. Tras despedirme de cada uno de mis amigos y sonreír para las cámaras, ingresé a la máquina del tiempo. Era una enorme cápsula gris abarrotada de cables y dispositivos, cada uno de los cuales tomó décadas de desarrollo. El objetivo de la misión era viajar exactamente 100 años en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la electricidad alimentaba cada parte del sistema. Cuando los abrí de nuevo, estaba en el mismísimo infierno. Una fina capa de ceniza lo cubría absolutamente todo en el futuro. En decenas de metros a la redonda no había más que cuerpos quemados y un insoportable olor a humo. Todo estaba en ruinas. En medio de aquel horror, intenté manipular los controles para regresar a mi época. Me sorprendió descubrir que también estaban chamuscados por la gigantesca cantidad de energía necesaria para viajar por el tiempo. Estaba desconsolado. Aparentemente, me salté un lapso apocalíptico y llegué a un mundo donde no quedaba nada. Lo peor es que no había forma de regresar y advertir a las personas de mi tiempo. ¿Qué podría hacer? Caminé por el lugar durante lo que parecieron semanas. Además de los escombros y cadáveres chamuscados, no encontré ningún otro indicio de lo que sucedió en ese lugar antes de mi llegada. Asumí que los daños fueron causados por el impacto de un meteorito o una llamarada solar, pero nada podía confirmarlo. Me obsesioné con encontrar una forma de regresar a casa. Y como también contribuía al desarrollo de la máquina, creí que podía repararla si lo intentaba. Estaba tan desorientado que ni siquiera podía recordar el tiempo que llevaba en el futuro, cuánto dormí, o cuánto comí de las raciones de emergencia que afortunadamente, empaqué para el viaje. Finalmente, después de mucho tiempo, logré que los controles dañados empezaran a dar señales de vida. Tan pronto como empezaron a parpadear, entré de nuevo a la máquina del tiempo. Prácticamente jadeando y con las manos temblorosas, escribí en aquel tablero cubierto de hollín mi destino. 100 años en el pasado, más 30 minutos. Si regresaba media hora antes de mi partida, podría advertirles a todos, incluyéndome a mí mismo, sobre lo que encontré en el futuro. Cerré los ojos mientras la compuerta se sellaba y la energía hacía lo suyo con la máquina. Cuando los abrí de nuevo, seguía en el infierno. Otro paisaje devastado por el fuego. Otra escena horrorosa. Pero ¿cómo es que seguía en el fin del mundo si viajé con éxito al pasado? Analicé los cadáveres bajo la máquina y un profundo escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Cámaras. Sí, todo estaba en ruinas, pero las reconocí en medio de aquel desastre. Eran las cámaras que instaló la prensa para la cobertura del primer viaje por el tiempo. Dirigí mi atención a los controles en llamas de la máquina. Y entonces comprendí cuánta energía debía liberarse para hacer un salto de 100 años. La suficiente como para destruir un planeta. Al darme cuenta de que nunca podría volver a casa, incluso si lo intentaba, caí de rodillas y empecé a llorar. Porque yo era el fin del mundo.